¿Qué significa en la Biblia, según el orden de Melquisedec? Muchos generan la idea de cuál es el orden de Melquisedec. Vemos textos que determinan esta función de orden de Melquisedec. Para comprender correctamente el término orden H1700, que significaría un arreglo o colocación de algo que crea orden, necesitamos entender el término en los puentes de los idiomas originales del texto, que sería hebreo y griego. En el Salmo 110:4 tenemos hebreo, pero tenemos su puente griego en la Septuaginta. Por lo tanto, tenemos el capítulo hebreo Díbora con acento circunflejo H y sus taxis paralelos griegos en ambos diccionarios. Tenemos el término orden como intercesión. De hecho, ninguno de ellos genera el significado de mandato, es decir, el orden no es que fuera del tipo John ordenó a Pedro que trabajara. De hecho, la idea de los dos términos es el orden de secuencia. Pero debemos entender que la raíz principal del término es la igualdad entre dos cosas, es decir, estamos determinando que Melquisedec tiene una posición similar a la del ungido, definiendo que tanto Melquisedec como el ungido son sacerdotes para siempre. Lo que tenemos en griego es que los taxis provienen de la raíz taso, que define completamente un orden de dignidad oficial. Esto queda claramente demostrado por el texto: un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Si vamos al hebreo, tenemos Díbora con acento circunflejo H, que es el femenino de Dea con acento circunflejo Bea con acento circunflejo R, que tiene el radical Dea con acento circunflejo Bea con acento circunflejo R, que implica el concepto de conexión, que es señalar o definir. Por lo tanto, la base del orden es informar. En el versículo tenemos que Jesús y Melquisedec están definidos en la misma escala. El sistema de idealización de la sucesión por la muerte no encaja aquí, porque el término griego y hebreo no respalda a la necesidad de la muerte, ni el otro tiene que dejar lo que estaba haciendo, es decir, Melquisedec todavía es un sacerdote porque Jesús es un sacerdote. Solo se muestra que Jesús es un sacerdote. En este caso, aunque es un sacerdote similar a Melquisedec, Jesús tiene las herramientas para interceder por el hombre, es decir, Él es un hombre. Definir que Jesús es un hombre no lo hace imposible ser Dios. Debe entenderse que el término Dios en portugués proviene del griego theos, que proviene del significado protoeuropeo del cielo. Entonces lo que viene del cielo es Dios, y divino es la característica de lo que viene del cielo. En el concepto hebreo tenemos a Elohim, que es la existencia de Dios en su forma expandida, de modo que todo lo que actúa en obediencia al control divino es Dios. Entonces, con todos los fundamentos lingüísticos, no se está definiendo que Jesús no es Dios. No está siendo analizado por este campo de visión. Lo que basamos es que en el concepto definido del orden de Melquisedec, tenemos que la necesidad de Jesús como parte integral de la humanidad es necesaria para la intercesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda simpatizar con nuestras debilidades, quien, como nosotros, fue tentado en todo, pero sin pecado. Así podemos observar que el orden levítico era solo una sombra, ya que porque es imposible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados, es decir, es natural observar que las acciones de los levitas eran solo una sombra, porque de hecho no perdonaron los pecados. Así tenemos que el verdadero sacerdote eterno es Melquisedec, pero como una obra de expiación no se pudo hacer, dejándolo a la tarea de transmitir y representar la voluntad divina a los hombres. Aunque Jesús era del orden de Melquisedec, este tiene una función que Melquisedec no pudo hacer, que es la expiación por su sangre, ya que Jesús fue garante de un pacto mucho mejor. De hecho, los levitas no pueden ser sacerdotes eternos debido a la muerte, y de hecho, esos fueron hechos sacerdotes en gran número, porque por la muerte se les impidió permanecer, por lo que solo un sacerdote eterno de la misma clasificación de Melquisedec podría esto, porque permanece para siempre,
tiene su sacerdocio perpetuo. Sé el verdadero sacerdote y no un levita. De hecho, como se sabe de antemano que los sacerdotes levitas no servirían para ser sacerdotes, siendo solo un sacerdote tipológico, tenemos las 12 tribus e incluso el Israel político como tipología, siendo los hechos reales lo que realmente son, los hechos reales, como las acciones divinas que ocurren en el cielo, y las acciones y ocurrencias en la tierra a través de las profecías. Entonces, los efectos sacerdotales levíticos y las normas que gobiernan este efecto son sombras de lo que vendrá, pero el cuerpo es de Cristo. Tenga en cuenta cuáles son las normas levíticas y cuáles son las normas del amor. Uno debe saber qué pecado debe ser purificado por la obediencia. Ahora obedecer a Dios no es una regla levítica, ya que Abraham no tenía sacerdote levita y obedecía a Dios, como Noé, Enoc y otros. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaude.com. Puede encontrar noticias y contenido detallado, con sistema de investigación y organización de textos y videos.